Buenas tardes, profesor, compañeros y compañeras. El día de hoy vamos a hablar sobre anomalías congénitas y para ello tenemos un invitado muy especial, el doctor Diego Blanco. Bueno, muchísimas gracias muchachos por la invitación. Sami, Ale, Adrián y Carlos. Bueno, el tema de anomalías congénitas es un tema bastante importante. Es muy común ver a personas de nuestro medio, familiares o conocidos que tienen algún tipo de anomalía congénita. Hay que entender que es un problema bastante común por el hecho de las estadísticas, lo que refleja, ¿no? Alrededor de 8 millones son pacientes, ¿no?, con anomalías congénitas que nacen cada año. No yendo muy lejos, dentro de América Latina es la segunda causa de muerte después de nacidos con prematuridad. Y en nuestro Ecuador, en nuestra provincia de Suárez, cursa el tercer lugar con estadística de pacientes con anomalías congénitas. El primer lugar lo ocupa la provincia del Guayas y en la segunda posición la provincia de Pichincha. Para conocer un poco más del tema, ¿podríamos conceptualizar las anomalías congénitas? Las anomalías congénitas es cualquier defecto o alteración que se produce durante el desarrollo natural en el proceso de gestación, durante esos 9 meses que pasa el bebé dentro del vientre de la madre, teniendo en cuenta varias causalidades que ya vamos a hablar. Doctor, una pregunta. Siempre hemos escuchado sobre las malformaciones, deformaciones. No sé si usted nos podría aclarar un poco más esto. Sí. Buena pregunta, Caro. Hay que saber las diferencias dentro de los conceptos, ¿no? Uno de los términos más comunes que se utiliza justamente es malformaciones, ¿no? Este proceso se da cuando hay una alteración morfológica o estructural desde el momento que se comienza a crear el órgano, es decir, desde el momento cero ya está dada o determinada esa anomalía que se va a dar. La deformidad, en cambio, parte desde un órgano que ya está formado y que por una u otra causa tiende a cambiar su estructura. Esta es una deformación. Para citar algún ejemplo, en el tema de malformación tenemos el labio leporino, en el que el niño, desde que comienza a formarse las partes del rostro, ya nace con esta malformación. Ahora, en un ejemplo de deformación, en un niño que ya tiene sus extremidades inferiores formadas, se produce una mala posición, por ejemplo en el caso del pie equinovarro. Otro término que tenemos que también tener en cuenta es una displasia, que también es un daño en la agrupación de células que pueden generar alguna malformación, como el caso de displasias esqueléticas, ¿sí? Hay que entender también otro término que es el síndrome. Todos conocemos el término síndrome por diferentes patologías que hay, que es la agrupación de signos o síntomas que en el contexto de anomalías congénitas se rigen por una causa o entidad común que forma este tipo de patología. ¿Nos podría comentar sobre las principales etiologías? Bueno, para entrar en el tema sería demasiado específico, vamos a darlo a grosso modo, nada más. ¿Sí? Las principales causas, como está en primer lugar, son las causas de tipo genético, es decir, que tienen que ver con los cromosomas, con los genes, ¿no? Siempre hemos escuchado sobre la genética, ¿no? Ahora, dentro de estas, ¿no?, pueden ser las de tipo genética numerarias o otras de tipo estructural. Por darles algunos ejemplos, el síndrome de Down es una patología en donde hay un cromosoma extra. Esta es una patología, una anomalía de tipo genética numeraria, ¿sí?, porque hay un cromosoma extra. Otro tipo de causas, ¿no?, que determinan esta patología, pues son las causas de tipo ambiental, es decir, que están expuestos a uno u otro químico, sustancias, mujeres que están embarazadas tomando alguna medicación, pues ese tipo de cosas. También de tipo infeccioso, ¿no? Por ejemplo, en el caso de una infección por un citomegalovirus, en el que la masa encefálica del niño sufre una inflamación, una meningitis, y por ende podría ocasionar un retardo mental, ¿sí? Ahora, otro tipo de causas podrían ser que están ligadas a enfermedades de la madre, como diabetes, podría darse el caso. Gracias, Carlos. Después de haber escuchado estos datos muy importantes, nos gustaría, doctor, que por favor nos enfatice más sobre la patología que es conocida como el síndrome de Down. Listo, como más o menos mencioné anteriormente, la patología del síndrome de Down, ¿no?, obedece a las causas de tipo genéticas, en donde se produce un cromosoma más que está en el cromosoma 21, que se da una trisomía. Justamente se le conoce también como la trisomía del cromosoma 21, en donde
Estos pacientes tienen una serie de rasgos, signos y síntomas que son parte de este síndrome, ¿no? Y anomalías también dentro de la parte de la fisiología del cuerpo. Ahora, hay que entender que no todos los pacientes con síndrome de Down van a tener la enfermedad en mismo característica agresiva, ¿sí? Unos van a tener un poquito más de expresión, otros menos, ¿no? Y cada caso va a ser súper diferente al siguiente, ¿no? Obviamente estos pacientes tienen limitaciones tanto físicas como de desarrollo intelectual. Y Doc, ¿cómo afecta física e intelectualmente a los niños que sufren estos problemas? Mira, en cuanto a la parte física, ¿no? Los niños con síndrome de Down, aunque son de padres diferentes, hemos notado que los rasgos físicos son bastante similares entre sí. Hemos visto, ¿no?, una carita, un rostro aplanado, los ojitos por lo general son más dirigidos a la parte superior, los oídos son un poquito más pequeños de lo normal con referencia al rostro y la lengua por lo general es un poquito más grande. Ahora, en la parte intelectual, los niños obviamente, referente a los hitos del desarrollo, si entendemos bien los hitos del desarrollo, son como metas que tienen dentro del desarrollo normal los niños, metas que van cumpliendo. Por lo general, los niños con síndrome de Down los cumplen, por ejemplo, sentarse, gatear, pararse, pero lo hacen de una forma un poquito más retrasada en el tiempo, ¿no? Otro tema, por lo general, estos niños aprenden las cosas un poquito de forma más lenta, ¿no? Su contextura también es más pequeña. Cuando los niños de su misma edad se desarrollan en longitud, ellos por lo general se tornan un poquito más pequeños, se hacen pequeños, ¿no? Que se quedan pequeños. Ahora, por ende, la parte intelectual se ve disminuida en ellos, ¿no? Referente a otros niños de su misma edad. Por lo general aprenden mucho más lento. Sí, y Doc, otra pregunta, ¿cuáles serían los principales problemas que sufren estos grupos con relevancia a los problemas médicos? Ya. Frente a la parte médica, es importante que conozcamos que lo principal, lo que está asociado principalmente a los niños con síndrome de Down son las cardiopatías, es decir, enfermedades del corazón, ¿ya? Por ende, y principalmente por protocolo, a los niños con síndrome de Down se les hace un ecocardiograma, es decir, una ecografía del corazón para determinar si los niños tienen o no estas patologías. Si bien no todos cumplen la regla, no todos tienen esta enfermedad, pero por lo general la mayoría cumple con una cardiopatía. Otros problemas también que tienen, como ya mencioné, los problemas del oído, ¿no?, son más pequeños, más cortos de lo normal, por ende su audición va a verse reflejada ahí también como una pérdida de la audición. Problemas también de la visión, por lo general son pacientes que tienen miopías, hipermetropismos, tienen problemas de la visión. Por ende, ellos, como no escuchan bien, no pueden a veces ver de la mejor manera, tienen también problemas para interpretar el lenguaje y por ende no pueden aprenderlo de la mejor manera y tienen problemas también para relacionarse con otras personas frente al lenguaje. Otros problemas también que tienen, problemas a nivel pulmonar, ¿no? Son niños que por lo general se enferman muy seguido, neumonías y ese tipo de cosas también, problemas gastrointestinales, estreñimiento, su intestino no funciona de la forma adecuada. Otros tipos de problemas más frecuentes, convulsiones, niños con anemia, con leucemias, niños que se enferman, tienen infecciones muy seguidas. Esas son las principales causas que se ven en cuanto a la parte médica de niños con síndrome de Down. Doc, no sé si nos podría comentar de alguna experiencia en el caso en el síndrome de Down. Sí, justamente tengo un pacientito bastante especial que se llama Ángel, justo, ¿no? Como todos hemos visto, sus pacientes son como ángeles, ¿no? Son bastante inocentes, ¿no? Entonces, hace justamente su nombre, ¿no? Hace gala de cómo son ellos, ¿no? Son bastante sinceros. Este paciente, que es Angelito, ¿no?, es un paciente que tiene muchas complicaciones. Es un paciente que siempre está enfermándose en la parte respiratoria. No es un paciente, gracias a Dios, que tiene algún tipo de cardiopatía, como le explicaba, salta la regla, no todos los pacientes con síndrome de Down tienen alguna afección cardíaca. Gracias a Dios, Angelito está bastante bien, es un niño bastante saludable dentro de su condición. Ahora, es un paciente que se enferma frecuentemente de la parte respiratoria, hace neumonías, hace faringoamigdalitis por lo general. De lo demás, es un niño que es bastante activo, es un niño igual curioso como todos,
es bastante difícil la parte médica con ellos cuando se enferman, ¿no? Pues son niños que no tienen tan buena comprensión de lo que se les va a hacer y por instinto, ¿no? Los seres humanos nos regimos, ¿no? Por la lucha huida, queremos sobrevivir, entonces el niño solo refleja miedo ante lo que un médico le va a hacer o le puede hacer. Entonces es bastante complicado también ganarse la confianza de este tipo de pacientes y hay que tener bastante paciencia y empatía. Doctor, ¿cómo cree usted que se podría disminuir las anomalías congénitas? Bien. Bueno, mis recomendaciones para prevenir la posibilidad de que se dé una anomalía congénita radica principalmente en los cuidados durante el periodo de gestación, hacer incluso una correcta planificación familiar, es decir, la responsabilidad de la planificación, ¿no? O un embarazo empieza desde antes de la procreación, justamente. Medidas como el uso del ácido fólico 3 meses antes incluso de quedar embarazada una mujer ya pudiera empezar, ¿no? Principalmente el ácido fólico lo que nos previene o nos ayuda a prevenir son defectos del tubo neural, es decir, la parte neurológica del niño, y por ende prevenir también ciertos tipos de síndromes o menorar la posibilidad de que se dé. Hay ciertas patologías como el síndrome de Down que no se conoce la causa, ¿no? No se puede prevenir exactamente así o de tal o cual forma, ¿no? Pero sin embargo el ácido fólico nos puede ver bastante. Otro, evitar el consumo de sustancias, hablemos, alcohol, drogas, tabaco, humo de leña, estar expuestos a estas biomasas, contaminantes, ciertos tipos de trabajos también que las mujercitas por lo general pueden estar, ¿no? Ahora, dentro de la prevención, ¿no? Y la responsabilidad que tiene que ver durante el periodo de gestación son las visitas, ¿no? Que ya se van estructurando durante el embarazo, es decir, cada mes se tienen que hacer visitas y, más importante, ecografías y todo, que también es un arma bastante importante para el diagnóstico. Eso nos puede ayudar bastante en el tema de tratamientos oportunos, ¿no? Y formas de diagnóstica más especializadas, ¿no? Como estudios de líquido amniótico, etc. Otra forma de prevención es también, al mismo tiempo que la paciente obviamente hace planificación familiar, en caso fortuitos que ya se embaraza, ¿no? Van a consultas y hay madres que ya están tomando tal o cual medicamento, ¿no es cierto? Entonces, hay que saber que hay varios medicamentos que son teratogénicos, es decir, que pueden ayudar a que se den malformaciones congénitas, se den tumoraciones o anomalías, malformaciones en los fetos que se están formando. ¿Ya? Entonces, como forma de prevención, son esas en cuanto a la parte médica, y en la parte dietética también tienen que tener una correcta alimentación durante todo su embarazo para disminuir el riesgo de ocasionar cualquier enfermedad del tipo de malformación congénita. Adentrándonos más sobre la concientización de las anomalías congénitas, ¿cómo nos afectaría esto en el caso social? Justamente, Sammy, el tema de la concientización es lo que nos falta. La medicina, ahora en la escuela lo que se enseña justamente es la prevención, concientización, ¿no? Es decir, prevenir que pase algo antes de ya tratarlo cuando ya está hecho, ¿no? Entonces, dentro de la prevención hemos dado bastantes recomendaciones. Ahora, el tema social, importantísimo. Hay que concientizarnos en el tema, cómo se siente el paciente, la familia del paciente, ¿no? Entonces, como lo expliqué, mi experiencia con Angelito es bastante difícil, ¿no? Y ahí es cuando uno entiende y siente, ¿no?, empatía frente a estas personas. Entonces, tenemos que primero educarnos, leer sobre el tema. Ahorita la información está a la mano, ¿no? Entonces, leer un poco sobre el tema para entender todo lo que conlleva, no solo en el paciente, sino en la familia y en la sociedad, estos problemas. Y meter mano también en la solución, ayudar frente a ayudar a que tengan el tratamiento oportuno, ser más colaboradores y hacerles sentir parte de la sociedad, es decir, dando mejores oportunidades laborales en los casos que se puedan dar, y también dando mejores oportunidades de vida, y eso, para mejorar la calidad de vida de ellos y de los familiares, porque es bastante duro, ¿no?, el vivir con una persona que tenga limitaciones y el tratamiento. Gracias. Muchas gracias, Doc, por habernos brindado toda esta información. Ahora procederemos a dar unas conclusiones referentes al tema. Como primera conclusión, con nuestro grupo hemos llegado que conocer más de este tema es de vital importancia, ya que de esta manera podemos ayudar a nuestros familiares, amigos o conocidos con esta enfermedad.
Después de aquello, recordemos que los humanos trabajamos mejor como sociedad y por ende con el conocimiento ayudaríamos a familias o personas que están pasando día a día por esta enfermedad. Que comprendamos este tema nos ha ayudado a romper mitos para así poder incluir a la sociedad a aquellas personas, para romper la ignorancia. Para terminar, recordemos siempre tratar con empatía a aquellas personas que sufren estas patologías. Muchas gracias, doctor. Un gusto haber trabajado con ustedes. Muchísimas gracias.